Saludos amigos de Monitor Expreso, gracias por estar aquí en Al Grano. Como siempre es un placer y saludo aquí a mi amigo Toño Plaza. ¿Cómo estás, Toño? Hola Jairo, muy buenas tardes amigos de Monitor Expreso, muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos. Pues un gusto nuevamente estar aquí en esta mesa echándonos un cafecito y para poder ir al grano con los temas de análisis de esta semana. Oye, pues qué interesante ese tema, ¿no? De los aranceles. Lo estábamos hablando el martes pasado, cómo se venía, bueno, hablamos más de seguridad, lo habíamos hablado el martes antepasado, cómo se iba a presentar un escenario así. Había dicho Estados Unidos por qué iba, o sea, cuáles eran, digamos, sus canicas con los que iba a jugar. Y México estaba como esperando cómo responder, saber cómo responder. Si bien había dicho Claudia Sheinbaum que tenía el plan A, el plan B y el plan C. Sí, fíjate que yo estaba hasta un poco sorprendido. La verdad es que yo siempre dije, no va a poner los aranceles. O sea, yo esa fue mi afirmación todo el tiempo. No es posible, le causa un grave daño a la economía norteamericana, esto tiene grandes consecuencias. De hecho, vimos que cuando hace el anuncio a media semana, el índice de Standard & Poor's en la bolsa de Nueva York se cae un montón, el Dow Jones se mantiene, pero los dos, el lunes 3, amanecen en caída libre, desplomándose, ¿no? Entonces, sí había un gran nerviosismo en los mercados norteamericanos. Congresistas norteamericanos le decían a Donald Trump, no lo hagas, retíralos, porque iba a causar un grave daño a la ¿Pero tú economía. crees que no sabía lo que iba a ocasionar? A ver, lo que nos tenía a todos en el mundo, en vilo, era pues que parecía no importarle, ¿no? Y hoy sigue con la cara de no, esa parte a mí no me importa, no pasaría nada si pongo los aranceles, lo cual es falso, tendría un grave impacto para ellos. Olvídate de nosotros, olvídate de todos los demás. La decisión él la va a tomar en función de Estados Unidos. Tendría un enorme impacto para ellos y durante un fin de semana pareció no importarle. Es decir, creo que Trump lo calculó relativamente bien porque da la noticia o firma la orden ejecutiva en sábado a las 2 de la tarde, cuando ya los mercados internacionales de todo el mundo están cerrados, cuando no hay una actividad, aunque hoy el movimiento de divisas y de fondos de inversión y de criptomonedas es 24/7, los mercados formales están cerrados. Entonces, y lo levanta cuando los mercados apenas tienen unas horas abiertos. Es decir, cuando él da el anuncio, estaba muy cerca ya del cierre de la bolsa de Nueva York, pero pues ya los mercados habían como descontado que efectivamente se iba a dar marcha atrás en los aranceles. A ver, pongamos que Trump hace una jugada arriesgada y lo está haciendo no nada más con México, lo está haciendo con la Unión Europea, lo está haciendo con... Sí, ahora ya volteó para allá, ¿no? Ajá. Primero fueron México y Canadá, con los dos al final se comportó más o menos igual, ahora ya está volteando a la Unión Europea. Bueno, es una parte de una estrategia de un presidente que también es empresario, que se ha rodeado de gente que conoce los temas económicos, puede o no estar de acuerdo con él, porque a veces no hace mucho caso, ¿no? Tuvimos presidentes así aquí en México que dicen que no hacen mucho caso. Cuentan que los presidentes no hacen mucho caso. Que no tenemos, que tienen los asesores a veces de adorno, ¿no? Pero esta pausa de un mes, estaba escuchando hace unas horas, hoy martes, hace unas horas, unas entrevistas con algunos empresarios que tuvieron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y parte del equipo, ¿no? Que tiene que ver esta relación empresarial, revivir la marca, ¿te acuerdas? De hecho, en México, esta marca de que le ponían... Eso es como muy ternurín, pero bueno, El hecho en México, bueno, ya sabemos por dónde viene, ¿no? El asunto. No, bueno, pero hablamos de eso, ¿no? Ajá. No, sí es bueno, porque parte de ahí, o sea, la pregunta le hicieron a ellos, a los empresarios, decir, ¿cómo ven esta parte de revivir eso, de hecho en México, ¿no? Esta marca, de hecho en México. Y bueno, ellos lo ven, primero, como un respiro, ¿no? Que este mes, para ellos les parece que sí les da una pausa
pues ver, hacer una buena negociación para México y que ellos también no sean afectados, algunos empresarios. Fíjate que a mí me parece que lo más importante no es la temporalidad. Yo creo que lo más importante era establecer el proceso de la toma de decisión. Cuando entrevistan a Donald Trump, probablemente en el momento más feo de la crisis, el viernes hacia las 4 de la tarde, hora de Washington, le dicen, ¿hay algo que México, Canadá o China puedan hacer para impedir que mañana entren en ejecución los aranceles? Y Trump dice, no hay nada que puedan hacer. Eso era un proceso, pues, lapidario, ¿no? Es decir, después viene este comunicado de la Casa Blanca rudísimo, en el que dicen, México tiene una alianza intolerable, el gobierno de México tiene una alianza intolerable con los cárteles del narcotráfico. Pero yo, ya eso y lo no aclaró. Ya lo aclaró. Ese tuit ya lo aclaró Claudia en su mañanera. Claudia, a ver, yo creo... Dijo que no se trataba de esa administración, sino de Felipe Calderón. Ajá, sí. Por la detención de... Yo me chupo el dedo, ¿no? Entonces, a ver, ese tuit, esa afirmación en una hoja membretada de la Casa Blanca, sí, nos va a perseguir durante muchos años como país. Entonces, pero aquí lo importante, ¿qué es? ¿Cuál es, digamos, el avance que, pues, era lo que todo el mundo realmente quería y lo que todo el mundo estaba esperando? Es quiénes se van a sentar en la mesa a hablar de este tema. Es decir, ¿a quién le vas a decir qué quieres a cambio de no poner los aranceles? Porque era algo que no había ocurrido durante meses. O sea, Trump decía, les voy a poner aranceles. Y todo el mundo le decía, pero bueno, ¿y qué hay que hacer para que no los pongas? Nada, los voy a poner. Entonces, ahora es el primer momento en esta nueva presidencia de Trump, incluso desde el Trump candidato, que hay un intercambio. Dame 10,000 guardias nacionales, que él les llama soldados, en la frontera, que sí son soldados. Ponme 10,000 soldados en la frontera para que controlen el tráfico de fentanilo. Creo que esto del tráfico de fentanilo es pues es como una especie de eufemismo, ¿no? Porque al final de cuentas es para controlar la migración. Y con eso yo voy a valorar si te pongo o no los aranceles. A ver, yo escuché en estos últimos días, de los dos lados hay verdades. Sí. O sea, y de los dos lados hay mentiras. Sí, también. Pero aquí, por ejemplo, cuando dice el gobierno mexicano, a ver, no nos hagamos, la crisis que tiene Estados Unidos por el consumo de fentanilo, ellos tienen que arreglar su problema con el consumo, ¿no? Ese no es nuestro problema, digamos. Es un problema que ellos tienen de salud, etcétera. Pero ahí también es como los dos, es lavarse las manos con un problema muy real, sí, que esto viene desde hace y el gobierno mexicano se lava la cara diciendo, y hablamos y le exigimos el tema y nos prometieron que van a controlar las armas que llegan a México. Lo que sí les molestó bastante, digamos, aquí a la presidenta, fue el hecho, ese tuit que dijiste. Esa afirmación que decía la Casa Blanca. No, es que es demoledora. Que tenías un narcogobierno prácticamente. Y mira, fíjate, aquí hay algo. Todos, como dices tú, todos dicen cosas en las que están mintiendo, ¿no? Y todos dicen cosas en las que están diciendo la verdad. A ver, pues, ¿qué tal te sabe este mezcal, Está un poco aguado. Sí, ¿verdad? Pura agua. No, fíjate, el tema es cómo Trump logra presionar, pero afortunadamente ya estamos en una ruta en que estamos hablando de demandas concretas, que puedes o no estar de acuerdo, puedes aceptar o puedes rechazar, pero ya no estás hablando en el vacío, porque hablar de cosas como es que quiero que se detenga la migración y el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, es bueno, pues yo quiero la paz mundial y quiero que se detenga el cambio climático y quiero que los niños sean felices y quiero que los inviernos... Pero ¿tú qué crees que sean? Por ejemplo, nosotros conocemos lo que demandamos como mexicanos al gobierno, a nuestros gobiernos. Pero en Estados Unidos, ¿qué son las principales demandas que tiene, por ejemplo, Trump, que tiene que atender?
porque eso también parte de lo que sale a decir él. Porque cuando estuvo López Obrador, dijo, voy a poner un muro y lo van a pagar ellos. Era eso siempre su discurso. Ese era el discurso de la terminó, campaña del 2016. Y terminó diciendo eso. Yo hice que O pusieran sea, el muro son los 27,000 soldados que... Exactamente. Ahora él dice que va a detener y que tiene que detener el tráfico de fentanilo y que... A ver, pero son afirmaciones que son difíciles de graduar. O sea, a la hora del discurso político, una afirmación que tú no puedes graduar es muy útil, porque entonces la puedes dar por cumplida con retórica. Claro, pues eso lo hacen todos. Toño, por eso los políticos hablan en términos retóricos. Sí. A la hora que estás en una mesa de negociación, una afirmación retórica es un dulce envenenado. Uh-huh. Porque es, yo quiero que detengas el tráfico de drogas. Bueno, y yo quiero que detengas el tráfico de armas, y yo quiero que México sea la 10ª economía del mundo. Pero, y nadie va a conseguir lo que quiere. Pero a ver, entonces... Porque es inalcanzable. A ver, entonces Estados ¿es una Unidos negociación estéril? Es Nixon. Yo no había nacido. Y mira cómo estoy de viejo. Yo no había nacido cuando Estados Unidos, un presidente le declaró la guerra a las drogas. A la cocaína colombiana y a la marihuana mexicana. Sí. O sea, sí he visto por ahí algunos documentales. Sí, porque pues también yo también... Hay una película me veo viejo, pero... Hay una película divertidísima. Pero todavía no estaba ahí. Con Johnny Depp que se llama Blow. Inhala, creo que se tradujo. Sí. Que es muy buena, que es de cómo empezó el tráfico de cocaína en avionetas por el Caribe, en tiempos de Nixon. Entonces, a ver, desde entonces, que han pasado más de 50 años, Estados Unidos nunca ha logrado disminuir realmente el tráfico de drogas hacia su país. Ha disminuido el tráfico de una droga porque incrementa el tráfico de otra. Pero hay también otra cosa, ¿no? Yo escuché en todas estas declaraciones que dicen, pues es que ahí se lava importantes cantidades de dinero. Claro, bueno. O sea, el lavado de dinero para los narcotraficantes se da también en... No, y es el mercado más grande del mundo. O sea, lo que tú vendas, el mejor lugar para venderlo es Estados Unidos. Lo platicamos aquella vez que estamos... Pero regresando al tema de esta pausa, esta negociación, esta que ponen a Claudia como una heroína, que yo digo, bueno, hay que esperar mucho. Yo no estoy esperando que le vaya mal, ¿no? Porque pues nos va mal a todos. El asunto es que hay que ver cómo son estas negociaciones y en qué parte México. Y cómo puedes, por ejemplo, decir que se gana cuando estás también cayendo al juego que te está poniendo Trump. Porque si te dice, oye, pues yo quiero tantos soldados ahí, y se los pones. No, pero además, pero ya vimos lo que es capaz de hacer Trump. O sea, cuando Trump realmente se enoja, pregúntenle a Petro, ¿no? Es los aranceles para tu país y en una semana te los vuelvo a subir, y a ti, a tu familia, a los miembros de tu gobierno, a las familias de los miembros de tu gobierno, a los miembros de tu partido, les voy a cancelar las visas y les voy a decomisar sus activos en los Estados Unidos. O sea, esas ya son las amenazas cuando Trump va por la cabeza del que tiene enfrente en la mesa. Y aquí además, Jairo, si me permites, había un componente adicional, o hay un componente adicional. Voy a declarar a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas para poder utilizar el ejército y la fuerza del ejército más poderoso de la tierra en contra de ellos. Más la declaración de tienes una alianza intolerable con ellos. Y mi ley dice que al que apoya organizaciones terroristas, lo puedo meter en el costal. Entonces, si por decir algo, y a ver, para que no digan que luego es porque somos de una tendencia nada más, ¿qué ha pasado en otros países del mundo? Llega Estados Unidos a países... ¿Qué pasó cuando el ataque a las Torres Gemelas? Llegan los norteamericanos y le dicen al gobierno de Afganistán: los que perpetraron el ataque contra mi territorio están en tus montañas. Déjame ir por ellos. Y Afganistán le dice no. ¿Qué hizo Estados Unidos?
invadió Afganistán, derrocó el gobierno. Al lado está Pakistán y Estados Unidos le dice, los que ando buscando están en las montañas que están en tu frontera, necesito que me des acceso a tu espacio aéreo. Estamos hablando del 2003. Y entonces le dice a Pakistán, pásale. Pakistán no pasó nada. Es decir, cuando Estados Unidos dice que un gobierno está apoyando a un grupo que él considera terrorista y considera enemigo, legalmente le puede declarar la guerra. Pero entonces, yo no estoy diciendo que le vayan a declarar la guerra, pero también a México, pero también en lo individual pueden ir por personas. Pueden ir por decomisos de activos. Es decir, yo vuelvo a hacer la pregunta que hice aquí contigo hace un par de semanas. ¿Qué pasa el día que el ejército de los Estados Unidos, a través de una operación encubierta, se lleve un presidente municipal mexicano secuestrado? Una autoridad. Una autoridad electa. Es una autoridad. Es una autoridad electa. Así sea la de San Wilmas, el Orejón. Van, lo sacan a las 3 de la mañana de su casa a un comando de marinos, lo suben a un Black Hawk y se lo llevan a un barco en el Atlántico o en el Pacífico. Me llama mucho la atención es cómo está reaccionando el mundo. O sea, me llevó a pues que fue un debate donde estaba Ricardo Anaya con Andrés Manuel López Obrador y le dijo Ricardo Anaya, es que tú no entiendes la economía global. No estás entendiendo cómo se mueve a nivel global la política y la economía. Eso se lo dijo. Y vas a caer en varios errores. Le dijo a Andrés Manuel en esa. Si la quieren checar, ahí está. Sí, no y Andrés Manuel le contestó Riquín Canallín, ¿no? Sí. Con esa... Pero tenía increíblemente... razón. Aunque no estemos de acuerdo con Ricardo Anaya, digo, no estoy de acuerdo en muchas cosas. Sí estoy de acuerdo en otras, que es muy No, a ver, puntual, yo creo que Ricardo Anaya pero... en ese tema tenía razón y Ricardo Anaya ahora ha sido uno de las voces... Vimos la política, o sea, no es lo mismo hablar en tus mañaneras y decir, no, es que Trump, o escribir un libro, y en el discurso y en la acción es otra. Porque cómo se plantó Andrés Manuel con Trump fue distinto. El discurso que fue a hacer Estados Unidos fue distinto. ¿Crees que...? Yo creo que el gobierno mexicano hizo bien en decirle, oye, yo quiero hablar, o sea, nunca dejó de insistir en familia tenemos que hablar, a ver, pero los chavos sí, de YouTube, sí. ¿no? Pero, nunca dejó de hacer eso, decirle, oye, Trump, tenemos que hablar. Hasta que Trump, después de que había llamado su mejor bluff, dijo, está bien, quiero tal cosa. Y le dijeron, sí. Yo creo que a final de cuentas es menos, por supuesto que es menos oneroso para México hacer una movilización de fuerzas federales a la frontera que enfrentar, así fuera por un mes o por 2 semanas, aranceles del 25% en todas las exportaciones a Estados Unidos. Aquí hay otra cosa que yo sí me da y quería preguntártelo a ti. O sea, en este punto, desde que llegó Trump y antes de su llegada, la agenda política la está poniendo Trump. En México también. Claro, en el mundo. O sea, todas estas semanas, desde su llegada, ha sido la cuestión de Trump y que dice, y se nos ha olvidado problemas tan graves. ¿Quién se graves? acuerda del Infonavit? Ajá, ¿Quién se acuerda de la elección judicial? El poder, ¿quién se acuerda de Sinaloa? Sí, ¿quién se acuerda de Nos los acordamos problemas? de Sinaloa cuando decimos, ¡ay, Trump se va a enojar! O sea, por eso se enoja el licenciado Trump. Estamos teniendo una sacudida en el Poder Judicial, que ya la tuvimos con la reforma, etcétera. Pero lo que se está llevando, o sea, equivocaciones garrafales en la forma en las formas. Y bueno, estas votaciones, el escuchar a unos legisladores cantar el himno mexicano, me parece ridículo y exagerado, porque, a ver, ya los quisiera ver a esa bola de diputados. Sí, o sea, eso, Ricardo Monreal cantando el himno nacional, es Winnie Pooh con la cacerola y el no rifle de corcho, ¿no? Es que no tener madre, porque lo hablamos. O sea, Monreal, en el primer momento que salió con Trump y de los cárteles mexicanos nombrarlos terroristas, salió casi en su defensa, ¿eh?
Ahí están los videos y están lo que ha dicho él, las declaraciones que ha dicho él, Sí, y no sí, ha salido del tema. Le importan madres, no se han puesto a ver la cuestión migratoria, cómo va a estar, cómo va a afectar, no, a ver, ni siquiera, qué van a hacer. ni siquiera en el mismo tema de la declaratoria de los cárteles como terroristas hay una contrapropuesta seria en la mesa. Es decir, a ver, ¿por qué Estados Unidos está tan molesto con México en general? Porque, y que llevó sin duda alguna a que no les avisaran de la detención del Mayo, porque la instrucción de López Obrador fue cortar lazos con la DEA, cerrarle la puerta a la DEA. Llegaron a amenazar con que iban a expulsar a los agentes de la DEA de territorio mexicano y tuvieron durante semanas detenidas las autorizaciones para que ingresaran al país agentes de la DEA que tienen ingresando al país desde hace 40 años, Jairo. No, y hubo pausas, hubo muchas cosas Entonces, que... claro que hay una molestia de las agencias Y lo vemos en las norteamericanas. declaraciones, ¿no? O sea, en las declaraciones con el mismo embajador, su último, digamos, encuentro con los medios de comunicación, que fue lo que dijo. O sea, yo creo que ahí es como para analizar hacia dónde vamos, porque si bien yo creo que lo ponen ahorita en una cuestión de que México está bien representado con la presidenta Claudia, etcétera, etcétera, y que Ebrard casi, no sé, le canta una canción, ¿no? Le hace un Sí, sí, baile, sí, no sé qué más. le O sea, pavimenta la calle, algo más le hace sí, Ebrard, le ¿no? pela un pollo, ¿no? Ajá. Entonces, la verdad es que Yo digo los temas que estamos ahorita perdiendo porque de repente nos salimos a este discurso es de, como el anillo al dedo, ¿no? ajá, Ya no se habla de otra cosa. de Trump y es, creo que, ajá, exactamente, como el anillo al dedo, le queda como el anillo al dedo porque le estaba yendo un poco mal, no digo que mal, un poco mal al gobierno entrante por temas de seguridad muy fuertes, muy Sí, complicados. muy complejos. Y venía lo de Trump y venía la avalancha de Trump y le decían, oiga, ¿cómo ve esto? Porque ya amenazó con esto. Y se le veía la cara a la presidenta. O sea, dice, momento, estaba lo de Sinaloa, estabas viendo que te piden la cabeza de un gobernador. Que la gente de Sinaloa no ha quitado el dedo del renglón. A ver, las mismas encuestas que le dan a Claudia Sheinbaum después de lo de Trump, El 81% de aprobación. una aprobación del superior al 70%, 81, decía 81 Forbes. el financiero. eh, en Sinaloa, el respaldo de Rocha es del 20%. Algo así como Peña Nieto en su peor momento con Ayotzinapa y la Casa Blanca y todas estas cosas. Es decir, claro, en México hemos tenido gobernadores con aprobaciones bajísimas. Cuauhtémoc Blanco se fue de Morelos con una aprobación también por ahí del 20%. El hermano de Ricardo Monreal ha tenido momentos también con aprobaciones bajísimas. No falta que gobernador de repente anda así por la calle de la amargura. La gobernadora de Guerrero, cuando el momento del huracán de Acapulco, tuvo momentos también de menos de 20% en la aprobación de las encuestas. Pero bueno, pues eso te está hablando de la dimensión de la crisis, es decir, son crisis muy, muy, muy fuertes. ¿Se llegan a recuperar los gobernadores? Algunos. Yo no creo que... Pero yo no creo... algunos y con cuestiones a favor. Ahora, por ejemplo, entrando a esta misma dinámica en que entra la presidenta Claudia Sheinbaum, está peor Guanajuato, ¿sí? A lo mejor Guanajuato registra más homicidios en un día N que Sinaloa. Pero ni el gobernador anterior de Guanajuato, ni la actual gobernadora de Guanajuato han bajado nunca del 55% de aprobación. Es decir, la gente de Guanajuato considera que su gobernador debe seguir ahí. Bueno, yo no... La yo gente la de verdad, Sinaloa... pongo en duda muchos de esos tipos de encuestas. Así, A ver, yo creo que aquí la ventaja, Jairo, es que estamos midiendo horizontalmente. Es decir, si le crees a una, pues tomas el resto de los números como referencia. Es decir, yo no sé si el rechazo en Sinaloa es del 80, del 90 o del 70, pero sí lo puedo comparar con una encuesta de la misma casa,
levantada más o menos en el mismo tiempo en otro estado de la República, y te puedo decir que la aprobación de la gobernadora de Guanajuato es 3 veces la de Rocha. Si tú cortas el suministro de China a México, no es la economía mexicana la única que se va a paralizar, también se va a paralizar la economía norteamericana. Estás hablando de cadenas de producción globales que están profundamente integradas y que no es posible desarticularlas de la noche a la mañana más que destrozando la economía. Entonces, esa es la parte que el gobierno mexicano entendió y que por eso no le compró el bluff a Trump y que lo esperó en la mesa, aguantó el balazo en la pared, muy pegado a la cabeza, pero en la pared, y aunque sigue frente a un hombre armado, está tratando de mantener la calma y diciendo, no, a ver, es que tú no me quieres matar. Si me quisieras matar, ya me hubieras matado. Porque nada te lo impide. Lo que sucede es que no te conviene. Tú quieres que yo siga vivo. Quieres que haga lo que tú quieres. Quieres que yo sea tu socio, tu comparsa, tu títere, como le quieras llamar. Pero me quieres vivo. Y mientras entendamos eso, creo que tenemos una oportunidad de negociar con Trump. Y creo que el gobierno mexicano lo está entendiendo. Entonces, a mí la única virtud que me parece que tuvo el gobierno mexicano y que hay que reconocérsela, no es menor, es haber entendido eso y haber actuado de forma consecuente. O sea, aprovecharon todo lo que podían aprovechar para poderse sentar a negociar con Trump y, bueno, pues tratar de mantener la relación entre adultos cuando lo que tienes del otro lado de la mesa es un adolescente desquiciado, ¿no? Bueno, ¿cómo lo calificaste? Oye, hablando para finalizar lo de relanzar el sello hecho en México, ¿qué te parece a ti? A ver, ternuritas. Pues no, porque no estamos importando, ya no importamos estéreos de coche y planchas y tenis Reebok, como cuando yo era niño y las comprábamos en la Fayuca del Mercado de Independencia. Y entonces no teníamos televisores importados, sino que se le daba dinero ahí para que Chabelo tuviera televisiones K2, ¿no? O televisiones Electra, ¿no? Eso ya no existe. Porque hoy los televisores se producen en México y se venden en Estados Unidos. Porque lo que hoy importamos principalmente son productos agrícolas, son alimentos. Fracasos monumentales. Son todos los programas. Bueno, de hecho, yo creo que eso fue lo que hizo que desaparecieran al Coneval. Que el Coneval, pasandito la pandemia, les dijo, ustedes tienen 23 programas principales que analizamos, donde está concentrado el 90% del presupuesto, y esos 23 programas hay uno que tiene algunos efectos positivos en el combate a la pobreza. A ver, la reducción, por ejemplo, de la pobreza en Michoacán tiene mucho más que ver con las remesas que con los programas sociales. Sin duda alguna. Entonces, el tema es, a ver, el gobierno mexicano no hace nada por sus migrantes, nada. No hay esta realidad. Y los migrantes también ya se hartaron del gobierno mexicano. Están hartos del gobierno mexicano que ve cuántos votaron en la elección presidencial del 2024, y en la del 21, y en la del 18, y en la del 12, y vete para atrás, desde que pueden hacerlo, y ve de qué porcentaje de la comunidad mexicana en Estados Unidos hay participación electoral en México. Nada, no les importa, no quieren. ¿Por qué? Pues porque el gobierno mexicano los ha abandonado, los gobiernos de todos los partidos. Unos más, otros menos. Es decir, yo creo que hubo presidentes que hicieron por lo menos un esfuerzo muy loable, como en tiempos de Vicente Fox, un poco de Felipe Calderón. Estaba viendo un reportaje que me pareció muy bueno, que decía, el campo se está haciendo viejo. Y no referirse, o sea, viejo en el sentido de que los que lo trabajaban ya no era gente nueva, o sea, jóvenes, pues digamos. Sí había jóvenes que ya eran momentáneo el trabajo que tenían y luego buscaban otro tipo de trabajo. Pasaban por eso muy rápido. Y entonces los que se quedan o se quedaban haciendo toda la carga, la mayoría de la carga en el campo, pues es gente ya más grande. Y mujeres. Entonces se está haciendo viejo. O sea, un campo de viejos y de mujeres. Y eso es preocupante, ¿eh? Claro. Muy preocupante.
Pero eso es un tema que lo Algún día hablaremos. No, lo deberíamos de ver porque, diría yo, tengo otros datos, ¿no? A mí me tocó andar haciendo... Y la transformación del trabajos. campo mexicano, ¿no? Sí, claro. Toño, pues agradecerte. No, Jairo, al contrario, agradecerte a ti y a nuestros amigos que nos acompañan. Y así, brevemente al grano, ¿cómo no te deja esta semana? Pues, a ver, yo creo que empezamos con una muy buena noticia, que es lo de los aranceles. Como lo quieras ver, es una buena noticia. Pasamos una crisis, esquivamos una bala, sigue frente a nosotros un hombre armado, pero la primera bala no nos hirió, ni nos mató, que podría haberlo hecho. Entonces yo creo que sí es una excelente noticia y pues también la presidenta va a capitalizar su pequeño, si tú quieres, éxito. Quizá no tuvo que hacer mucho, pero tiene un éxito ahí y lo va a capitalizar y lo va a utilizar para desviar la atención de los temas problemáticos de la agenda, que son muchos. Ok, pues te agradezco, Toño. Nos vemos el próximo martes.